Buenos días. En la semana, a nivel nacional, nuestro presidente, bueno, de viaje en viaje. Es el viajero frecuente. Viajero frecuente. Debe tener descuento ya. Ya de muchos kilómetros. Exactamente, muchos kilómetros. ¿Cuál es el tema? Pues mire, como el viajero frecuente, pues ya no sería noticia. Pues regresamos a la novela que nos dejó, porque él viaja y deja una novela. Claro. Ya. Pues alguien casado con una actriz. Y esta novela, pues es el caso de Michoacán. Y como es una novela. Perdón, se sentó esta semana en Michoacán, Sí, para que vean que no tiene miedo. Sí, pero como con cuánta tiene, seguridad, ¿no? Pues ya tiene 4 semanas completas que está en la agenda como tema nacional. Y bueno, pues ya cuando uno ve tantos días transcurrir y no soluciones a modo, pues empieza uno a suponer que la estrategia es otra. Y por eso es que a mí me recuerda mucho, y releyendo, a aquel libro que escribió que se llama La isla de los pingüines de Anatole France, un premio Nobel de Literatura en 1921, debe ser, y que narra, se mofa realmente sobre la composición de la sociedad francesa en aquella época. Y le digo que se asemeja porque en una de las partes narra sobre un personaje que se alió con Orberosa, una similitud de Juana de Arco, aquella que fue beatificada, casi que intentó ser beatificada, que este personaje creó un monstruo, un dragón que asustaba a en las aldeas de los pingüinos, al grado de atemorizarlos, porque robaba supuestamente niños, quemaba aldeas, y creó una leyenda, y con esa estrategia, bueno, creó ese monstruo. Después él mismo, ya cuando la gente se empezó a fastidiar, él mismo luchó contra el monstruo y lo venció, y con eso consiguió el aplauso y convenció a los aldeanos para que pagaran un tributo y vieran que él había sido su salvador. Algo similar, y por cierto no es la primera vez, lo ocuparon en otro sexenio, no es la primera vez que desde lo alto de los pinos se ordena la creación o el establecimiento de una estrategia que detalla un monstruo que sirve para distraer de otros asuntos, a la sociedad de otros asuntos más importantes. Después los matan, entrecomillado, y se vanglorian, pese a los daños que ocasionaron, pues después pasan como héroes contemporáneos. No olvidemos que pese a la estrategia fallida del señor Calderón, llegó a convencer a muchos ciudadanos que fue el único presidente que se atrevió a enfrentar a la delincuencia organizada, y esto lo convirtió y despertó admiración en muchos ciudadanos hacia este héroe contemporáneo, que siguió, se puede decir, la misma estrategia que describe Anatole, en el sentido de crear un monstruo, inflarlo y después vencerlo y erigirse en héroe. Esa es la estrategia que yo veo con Michoacán. En Michoacán, el Estado mismo hizo a un lado el Estado de Derecho, nuestras leyes que marcan muy claramente que quien infrinja la ley primero debe ser investigado, después detenido, después procesado, después juzgado y condenado a purgar una pena. Esto que establece nuestras leyes fue hecho a un lado por el mismo gobierno y se acercó a la sociedad en un objetivo político. A mí me parece, no me convence mucho lo que maneja el gobierno federal. Me parece un objetivo muy político en el sentido de acercarse a la gente, luchar contra ese monstruo junto a la gente, vencer al monstruo y después llevarse el aplauso, y en el próximo proceso, que ya viene en el 2015, erigirse en el vencedor, de tal modo que a mí me parece que lo que sigue de esta novela es que próximamente se detenga al líder de los templarios y se termine la novela. Hasta ahorita, quienes establecieron estrategia han conseguido denostar o poner en evidencia a la clase política del PAN, con la hermana del presidente que la exhibieron en unos videos donde intentó reunirse con alguno de los cárteles. Después, esta semana, han exhibido a una senadora del PRD que supuestamente también convivía como buchonas, como muchos buchones lo hacen, que conviven con los narcotraficantes y gozan de sus ganancias, y después se escandalizan cuando son exhibidos. Pero bueno, ya está exhibido la clase política del PAN, ya está exhibida la del PRD, y seguramente una vez que detengan al líder de los templarios, pues el gobierno recibirá el aplauso y con ello se establecerá ya como un héroe contemporáneo
y todos votarán por este partido que ha organizado estrategia que yo comparo con la descrita con Anatole France. Por ahora Peña Nieto está trabajando muy cerca de la sociedad civil, así lo hacen señalar sus boletines que nos han enviado, y ha conseguido además que guardias civiles se hayan juntado con un potosino, con Francisco Galindo Ceballos, que es el comisionado nacional de la Policía Federal. Enrique Galindo Ceballos, y entonces él, que también es responsable de la formación de la nueva Policía Federal, que será la Gendarmería Nacional. Y bueno, esto ha traído una serie de reuniones con la sociedad civil de Michoacán, como le digo, es que está encaminada a conseguir el acercamiento. A esta estrategia le sumaron esta semana también la incorporación de la iglesia. Surgieron grupos con playeras de una organización católica, donde incluso incluyeron al staff al padre Goyo, quien también ya es vocero de los movimientos de esta estrategia. Y bueno, ya incorporada a la iglesia, ya incorporada a los empresarios, ya incorporada a los comerciantes, a los productores, creo que ya han redondeado muy bien la estrategia, y creo, por eso le digo que está por concluir. De suerte, porque los michoacanos, los que trabajan, los ciudadanos comunes, ya no soportan y no aguantan más esta situación. Sí, tremenda situación que ha brincado en Michoacán, pero que están a punto de hacerlo muchos otros estados. Es cada vez más insistente el rumor de que en la Huasteca, por ejemplo, que otrora fuera un ejemplo de bonanza, con el ganado, con el campo produciendo, dejaron de hacerlo precisamente porque algunos grupos, inclusive varios disputándose la misma plaza, pues tienen como rehenes a la gente que trabaja. Es que el ejemplo funde todo lo que se hace y se proyecta en los medios a nivel nacional, trae una resonancia. Lo mismo ocurre cuando se difunde mucha información sobre los cárteles, surgen muchas gentes que tienen una situación difícil y se incorporan a los cárteles. Lo mismo si se difunde ahora la integración de las guardias civiles, está surgiendo la inquietud en otros campesinos, en otras gentes de otros estados. ¿Por qué? Porque lamentablemente viven situaciones similares. Pero lo cierto y lo único que no se puede discutir es que el gobierno federal ha fallado, y lejos de que ha fallado, además de haber fallado para ofrecer y garantizar la seguridad a los mexicanos, está fallando con su estrategia porque está creando otros conflictos. Fíjese usted, difundir que se le va a dar 45,000 millones de pesos a Michoacán porque tiene el problema de los templarios. Bueno, pues yo creo que San Luis Potosí le debe de mandar unos 30,000 millones. ¿Por qué? Porque San Luis Potosí también tiene problemas. Y en cualquier momento, bueno, sería lo más conveniente a los estados crear un conflicto, ¿sí? Crecerlo, difundirlo a nivel nacional, que existe un conflicto en Sinaloa, en Oaxaca, y entonces, hasta entonces, recibir un apoyo extraordinario del gobierno federal, como lo están anunciando ahora en Michoacán. Pues bueno, vámonos con el estado, si es usted tan amable. ¿Qué tenemos en nuestro golpeado estado de San Luis Potosí? Golpeado por las visitas. Pues tenemos visita, estuvo el señor Ernesto Cordero, que bueno, en el aspecto de la política, que al final de cuentas, le voy a repetir, todo es política, las estrategias que ha establecido el gobierno es parte de la política, y bueno, los demás partidos políticos no se duermen en sus laureles. A la vez pasada hablamos de la formación e integración de ya como partido de Morena, y ahora hablamos de los trabajos que están realizando hacia el interior los panistas. Usted sabe que está en mayo, ya se inicia el proceso de elección, discute, se vislumbra la posibilidad de que se reelija a Gustavo Madero, y por parte del grupo que ya está en el poder y que no quiere soltarlo, y los otros grupos. El caso este es el de Felipe Calderón, que lleva de alfil al señor Ernesto Cordero, y que, bueno, pues lo que pretenden todos es precisamente captar y recuperar espacios que ya tuvieron y disfrutaron en otro tiempo, y que ahora pues anhelan. ¿Por qué? Porque usted sabe que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. De tal modo que la pugna es esa. El señor Cordero estuvo en San Luis Potosí, una visita coordinada con la senadora Sonia Mendoza, matehualense ella, exdiputada federal, ahora senadora, y bueno, que ella también pretende
también pretende ser la líder estatal y relevar en el cargo al actual líder, el señor Mendizábal. Ese es el fondo, esa es la reestructuración de los cuadros, desgraciadamente para el PAN, y es consecuencia de que esté en la tercera, ahora el tercer lugar en la fuerza política en nuestro país, es precisamente su división interna, muy marcada a nivel nacional. A nivel nacional usted sabe que además de Cordero va Gustavo Madero por la reelección y Juan Manuel Oliva, que es gobernador de Guanajuato, que también pretende y que es de otro grupo. En realidad alcanzamos a ver, la ocasión pasada les cité que Cuauhtémoc y López Obrador, el líderes morales del PRD, Carlos Salinas de Gortari, el líder del PRI, el líder moral del PRI, y bueno, pues en el PAN se dan los dos liderazgos, los dos grupos que estuvieron en el poder, y que es los líderes morales de Vicente Fox, liderazgos morales de Vicente Fox, o lo que queda de, y de el señor Felipe Calderón. Y esa es la pugna. ¿Quién se queda con el control? Recuerde que entre Gustavo Madero y el señor Ernesto Cordero es una vieja pugna, vieja en el sentido de que pues, en la política los tiempos corren muy pronto. Recordemos que en un momento dado, cuando Gustavo Madero aceptó firmar el famoso pacto por México con Peña Nieto, una parte del panismo, sobre todo los de Calderón, se replegaron y Gustavo Madero determinó quitar de la coordinación política en aquel momento a Cordero precisamente, y de esto vino a motivar que se ampliara la división interna en ese partido. Ahora, bueno, pues tenemos la visita, vino este señor Cordero, creo que ponderó y destacó de manera de manera frecuente o muy insistente del trabajo que hizo Marcelo de los Santos. Creo que olvidó los juicios y los pleitos internos que existen en los grupos en San Luis Potosí. Y bueno, pues esa división no la van a superar, creo yo, y va a traer como consecuencia el hecho de que el PAN, lamentablemente, porque yo le digo, yo soy creyente de que los contrapesos son los más importantes, son muy importantes en la vida política de este país, y lamentablemente veo que el PAN, si mantiene esa división que hasta ahora padece, va a seguir en las mismas, aunque ellos en el discurso hablen de que van a trabajar, van a recuperar los espacios, lo mismo, exactamente, son anhelos. Y bueno, esto en el Estado y por consecuencia permea en el interior, y aquí hablamos de Río Verde, hablamos de que vino precisamente Cordero también, junto a los grupos. En Río Verde está próximo a inaugurarse la casa del PAN, y de esto, bueno, yo quiero decirle que a mí me parece importante que se construya, sobre todo cuando están fuera del poder, alejados del cajón del dinero público, porque no tendría mucho mérito. Tiene más mérito que estando, exactamente, a mí me llama la atención, y ellos van a inaugurar su casa de partido acá allá por la colonia Santa Cecilia. Y obviamente, fíjese que en la invitación a mí me llamó la atención el mensaje que dice, en la misma invitación, dice, si se puede, construyamos también la unidad de nuestro partido. Creo que el mensaje va a que así como construyeron el edificio o la casa, también necesitan, y aquí lo señalan, la necesidad de construir la unidad del partido. Esta inauguración, que está anunciada para el 15 de febrero, quizás también el objetivo es una fecha muy especial del Día de la Amistad y del Amor, sobre todo, que es lo que les hace falta a los panistas. Bueno, pues se va a hacer la celebración de este evento. El problema que yo lo encuentro es que la construcción de la casa panista se construye obviamente con dinero, y aun cuando ahora estén alejados del cajón, como le decía, bueno, pues el dinero, si no existe, si no hay de momento, se consigue prestado. Por ahí algún cambista se ofreció muy amablemente a financiarles, y no así, lamentablemente, la construcción de la unidad que tanta falta les hace. ¿Por qué? Porque la unidad no se construye con dinero, se va a construir con capacidad política, con buenos operadores, se va a construir cuando se sienten a platicar todos los actores políticos de ese partido, y es probable que después, una vez que hagan a un lado los resabios y los resentimientos por contiendas pasadas, puedan superar esa situación y llegar a la unidad.
Los grupitos azules, como los tricolores, que son, usted recordará que una vez le cité un dicho de una señora Marina Rocha que dijo, en Río Verde el problema es que cualquier par de mulas les llaman recua. Esto para hacer un ejemplo de que los grupitos dentro de los partidos lo componen alguien que se erige en líder y 3 o 4 seguidores y ya hacen un grupo. Y estos grupitos, bueno, pues son los que han causado el problema. ¿Y quiénes son? Usted preguntará, bueno, pues los grupitos de personajes que ya fueron, que anhelan regresar al presupuesto, salir de ese error, y que bueno, pues no van a regresar, no intentan regresar lo que se llevaron. Quizás debemos de cuidarlos para que no regresen por más, pero ellos están convencidos que no existen otras figuras que puedan sacar adelante a ese partido y quieren competir nuevamente por las mismas posiciones que tuvieron. Seguramente algún saborcito le encontraron cuando se desempeñaron como alcaldes, como diputados locales o diputados federales. Y en estos personajes o en estos grupitos que le llamo yo, porque no tienen realmente una fuerza, porque no han existido liderazgo. El PAN, como otros partidos como el PRD o como el PRI mismo, no han trabajado para crear figuras nuevas o estructuras, liderazgos jóvenes que vengan a reactivar esos partidos. Bueno, pues por eso es que recurren a los mismos, o al menos los mismos se proyectan, se autopromocionan. Y ahí encuentro desde grupitos como los que se dice de Eli Pérez Flores, que estuvo como alcalde, Hilario Vázquez Lozano como alcalde, Solano, y usted sí se lo grabó, yo lo conozco por otro nombre, y que fue diputado local y alcalde también, y obviamente Sergio Gama, que fue alcalde y diputado federal. Estos personajes, incluso hasta Antonino García, que estuvo 3 meses de presidente, también añora regresar, como le digo, no lo que se llevaron, a lo mejor fue muy poco, o a lo mejor quieren regresar por más. El caso es que no cambian mucho los nombres de los personajes que quieren seguir compitiendo y ocupar los cargos. Y también está el otro grupito de los aspirantes, que siempre han añorado eternos aspirantes, y bueno, pues ahí tiene a Hilario Loya, a Serafín Castro, que es el padre político Juan Felipe Ávila, de 3 alcaldes, según asegura, que él hizo alcalde a Chahuizar, hizo alcalde a Elí, hizo alcalde al mismo Bucho, al mismo Hilario Vázquez Solano, y bueno, pues ese es el padre político de estos exalcaldes, y se siente con derecho ahora de también ser electo ya como presidente municipal. Y también aparece incluso un cambista, Fernando Ceballos, que ha estado así como que participa en el PRI, como que participaba, alguna vez anunció participar en el PRD, ahora está muy cerca de los panistas, y bueno, pues dicen que el anhelo no demerita a nadie, ellos lo tienen y ojalá y con trabajo lo puedan llegar. Incluso también aparece el que mencionó usted, que este señor que fue exdiputado, no, ex candidato a diputado, es candidato, el señor Juan Felipe Ávila, también eterno aspirante a la alcaldía o a cualquier cargo, aunque sea una regiduría, y al menos. Y bueno, pues esta es la situación. Sí, del secretario del ayuntamiento le sacó más de $500,000 al gobierno municipal. Bueno, como regidor no tiene que demandar al municipio. Como secretario. Sí, pero si le dieran la regiduría por eso no estaría obligado, porque de puro sueldo reciben más de $1,000,000 y fracción, que no hay ninguna necesidad de iniciar el pleito. De tal modo que esa es la situación que reina dentro del PAN. Como le digo, yo siempre he creído que aportan mucho los partidos cuando son el contrapeso. Río Verde necesita la situación que vive ahorita, que vive actualmente, políticamente hablando, si usted quiere, o administrativamente, sí requiere del surgimiento de otra fuerza política que le venga a hacer contrapeso. ¿Por qué? Porque cuando el partido en el poder, llámese como se llame, ¿sí? Se siente con un control absoluto, cuando siente que tiene comprado o tiene cooptado a muchos sectores, y entonces considera que nadie lo va a tocar y empiezan a hacer barbaridades como las que se han cometido. Por eso es que yo considero que si el PAN se reorganiza, sería mucho beneficio para Río Verde. Igual ocurre si se organiza otro partido,
porque lo que se requiere, como le digo, a mí no tengo ninguna preferencia con ningún partido, sino que sí exista el contrapeso y haya la alternancia que requiere cualquier comunidad para que no se eternicen los caciques, se convierten en caciques después, que solamente se están como el juego de las sillitas, pasándose unos a otros. Bueno, ese juego de las sillitas que memorable en aquel 2003, un 30 de abril, ¿se acordará? Donde había 3 presidentes el mismo día. Y de los 3 no se hacía uno, me recuerdo también. No, hombre, con usted. Oiga, don Juan Pablo, y dice, no, con usted. Mejor ya ni le muevo. Mejor platíqueme. Ay, ando muy mala, ya tuve un gripón tremendo. Y mire, la voz me quedó medio ronca. Déjeme preguntarle, Ciudad Fernández, ¿qué sabe? No trasciende nada, creo que el presidente ha mantenido cierto control. Ya algunas voces se levantan y se quejan. La última que trascendió fue el encuentro que tuvo con Sergio Juárez Berrones, que narramos aquí, por discrepancias no tanto en la asignación de las obras, sino porque tengo entendido que el proyecto de Ciudad Fernández era mejor que el que pretendía Sergio Juárez, en el sentido por la línea que se iba a establecer, que se iba a construir, donde uno se favorecía a unas personas y en la otra línea a otros, y bueno, creo que es el pleito, pero son pleitos internos que se dan. Caseros, vamos cuando, sí, cuando el dinero divide a la gente, señora. Y bueno, cuando a mí me comentaron de la incapacidad del director de SASAR aquí en Río Verde, pues yo lo justifiqué, por una razón, porque el señor es maestro, creo de matemáticas, o de física, no sé de qué será maestro, es abogado, se anuncia como licenciado y maestro, pero no tiene ningún conocimiento, ninguna experiencia en la cuestión hidráulica, de tal modo que en el segundo periodo ya tiene experiencia en el segundo no se le puede culpar como director de SASAR. No se le puede culpar, sí, pero está por designación, no por capacidad. ¿Ya aprendió? Aprendió a acomodarse y ganarse el cargo. No, ya aprendió acerca del señora, la política. A lo mejor ya nos vamos, muchísimas gracias. Otro día platicamos a detalle, pero lo cierto es que no se le puede culpar al director de SASAR que haya malas obras o malos proyectos, porque, como le digo, él no tiene la culpa. A él lo pusieron ahí para otros planes y está cumpliendo muy bien su cometido. Con usted, ¿qué vamos a hacer con usted? Bueno, como cada domingo le agradezco y la invitación, bueno, la invitación es permanente. Para la próxima. Para la próxima. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Hasta la próxima. No, gracias a usted. Le recuerdo, Banda López-56, el correo electrónico de don Juan Pablo López Banda es bandalopez-56@hotmail.com. Ahí está, bandalopez-56@hotmail.com. Gracias, don Juan Pablo. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación.